exclusivamente del registro civil. En segundo momento ocurre en el año 2002 y 2003 mediante el decreto 412-2002, ratificado por el decreto 154 de 2003. Se reformó el artículo 373 de la Constitución de la República y esto hace referencia a los artículos 54 y 55 y con ello el Registro Nacional de las Personas dejó de depender del Tribunal Nacional de Elecciones y se convirtió en un organismo autónomo con personalidad jurídica, técnica e independiente. Este es un cambio estructural porque es lo que hace necesaria una nueva ley. El tercer momento es precisamente el que nos ocupa en mayo del 2004. Se emite y publica el decreto 62-2004, la nueva ley del Registro Nacional de las Personas, que responde exactamente de esa reforma constitucional y da nacimiento a la institución como tal, como hoy la conocemos, con su propio director y 2 subdirectores. El cuarto momento se ubica en octubre del 2007, que introduce una reforma sustancial, redefine el RNP como una institución de seguridad nacional en el artículo 1 y reforma 9 artículos adicionales de la ley. Esto es muy importante porque cambia la naturaleza jurídica de la institución, otorgándole ese carácter estratégico y seguridad que hoy conserva. O sea que prácticamente podemos ver que hasta hace poco tenemos la seguridad pues de que los registros se están haciendo como se tendrían que hacer. Por eso uno muchas veces escuchaba antes que siempre estaba ahí, no, que fue a votar un muerto o X cosas, porque había un desorden. Entonces sí era justa y necesaria todas estas reformas. Y finalmente, el quinto momento corresponde en el 2018 y 2019. Con los decretos 200-2018, una reforma constitucional que modifica los artículos 43A y B y adicionalmente reforma el artículo 51 al 55. Esta reforma establece que el RNP debe ser administrado por una comisión permanente de 3 comisionados, sustituyendo así el antiguo modelo de un director y 2 subdirectores. Pero sin embargo, como veremos más adelante en las diapositivas sobre la dirección del RNP, esta reforma constitucional todavía no ha sido incorporada formalmente al texto como tal de la ley, porque esta es una ley secundaria, y lo que genera entonces es una brecha entre la Constitución y la ley secundaria. Luego en la siguiente diapositiva, ya el contenido sería el concepto, la finalidad, la jurisdicción y la naturaleza. En el artículo 1 nos da la naturaleza del registro de las personas, del RNP. Aquí la ley es muy clara. Declara el RNP como una institución de seguridad nacional, considerándolo un órgano especial del Estado de carácter independiente con personalidad propia, autonomía técnica y administrativa y autodeterminación normativa. Tiene su asiento en la capital, en la capital de la República, pero su autoridad se extiende en todo el territorio nacional, con facultad de abrir oficinas registrales donde lo considere necesario. Vale la pena recordar, como vimos en la diapositiva anterior, que esta calificación de seguridad nacional viene del decreto 108-2007. El artículo 2 establece la finalidad del RNP, que es planificar, organizar, dirigir, desarrollar y administrar de forma exclusiva y con la más alta seguridad el sistema íntegro del registro civil e identificación de las personas naturales. Además, tiene la obligación de proporcionar permanentemente al Tribunal Supremo Electoral, sin costo alguno, toda la información necesaria para que éste elabore el Censo Nacional Electoral. Aquí vemos ya en primera conexión entre el registro civil y la función electoral del Estado. En el artículo 3 se refiere a la jurisdicción y competencia del RNP. Este artículo responde a la pregunta que muchas veces surge: ¿qué es el Estado civil? El RNP tiene a su cargo el registro de todos los hechos y actos relativos al Estado civil de las personas naturales de nacionalidad hondureña, desde su nacimiento hasta su muerte, así como la emisión de los documentos de identificación personal en todo el territorio nacional y en aquellos territorios donde por tratados internacionales se acepte dicha documentación. Y el artículo 4 nos habla de la naturaleza de la ley misma.
Sus disposiciones son de orden público y tienen preeminencia sobre las otras leyes que traten la misma materia. Esto significa que en caso de conflicto normativo, esta ley prevalece sobre otras que regulan aspectos similares del registro civil. Además, cualquier duda o ambigüedad en su interpretación debe resolverse buscando la mayor armonía con la finalidad, los objetivos y los principios registrales de la propia ley. Con esto quedan sentadas las bases conceptuales sobre las cuales construye todo el resto del artículo. En la diapositiva, en la siguiente. Ajá. Bien, gracias, Elisa. Escuchemos a su compañera Kimberly. Ok. Ok, buenas tardes, abogado y compañeros. Como pueden ver en la presentación, tenemos lo que es la diapositiva número 4, lo que son los objetivos y funciones de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Los artículos 5 y 6 hablan sobre los objetivos y funciones del Registro Nacional de las Personas. Primero encontramos los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos son las metas que busca cumplir una institución. Entre ellos encontramos lo que es garantizar que las inscripciones sean verdaderas, proteger el derecho de todas las personas a tener una identidad, fortalecer la democracia, promover una cultura registral y también tenemos lo que son las funciones del RNP. Las funciones son las actividades que realiza diariamente el registro para cumplir esos objetivos, ¿verdad? Entre las principales están lo que es registrar nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones. También tenemos lo que es emitir la tarjeta de identidad, corregir errores en los registros, mantener actualizada la información de las personas, utilizar tecnología biométrica y genética para mejorar la identificación. Y también lo que es proporcionar información al Tribunal Supremo Electoral. Y con eso, con lo que le mencioné acerca de utilizar tecnología biométrica, ¿qué significa biometría? Que la biometría consiste en utilizar características únicas de cada persona, como son las huellas dactilares, la fotografía facial o el iris del ojo, para identificarla correctamente, porque como ustedes saben muy bien, cuando nosotros vamos a solicitar nuestra identificación, nos piden nuestras huellas dactilares, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que cuando ellos toman las huellas digitales y fotografías para identificar que esa identidad sea única. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Luego en esa diapositiva tenemos lo que son los principios registrales. ¿Qué son los principios registrales? Son las reglas fundamentales que orientan el trabajo del Registro Nacional de las Personas. Son importantes porque garantizan que todas las inscripciones se realicen de forma ordenada, segura y legal. El primer principio es el de rogación, que esto significa que normalmente el trámite inicia porque una persona lo solicita, pero una vez iniciado, la institución continúa el procedimiento hasta terminarlo. El segundo principio es el de prioridad. Quiere decir que los documentos se inscriben según el orden en que fueron presentados. Después encontramos el principio de especialidad, que significa que cada inscripción debe ser clara, específica y contener toda la información necesaria para identificar correctamente el hecho registrado. También está el principio de consecutividad, que este principio busca principalmente que toda la información de una persona esté relacionada entre sí, formando un solo historial. Tenemos también, perdón, el principio de legalidad, que este establece que toda la información registrada se presume verdadera mientras un juez no determine lo contrario. Además, encontramos el principio de precursión, que significa que todos los procedimientos deben realizarse dentro de los plazos establecidos por la ley. Y finalmente está el principio de gratuidad, que establece que las inscripciones del Estado civil no tienen costo para los ciudadanos. Ejemplo, si dos personas llegan a escribir un documento, primero está registrado el que ingresó antes al registro y eso es aplicar el principio de prioridad. Siguiente diapositiva, por favor.
Tenemos aquí lo que es la dirección del Registro Nacional de las Personas, que encontramos lo que es el artículo del 14 al 22. Y en esta diapositiva vamos a hablar sobre la dirección del Registro Nacional de las Personas, regulada en los artículos 14 al 22 de la ley. La dirección es el órgano encargado de administrar y coordinar el funcionamiento del Registro Nacional de las Personas, es decir, es la autoridad responsable de que la institución cumpla correctamente todas las funciones que la ley asigna, como registrar los hechos del estado civil de las personas y garantizar la seguridad de esa información. La ley establece que el Registro Nacional de las Personas estaba integrado por un director y dos subdirectores, quienes eran elegidos por el Congreso Nacional con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros y ejercían sus funciones durante un periodo de 5 años. ¿Qué significa que sean elegidos por las 2/3 partes del Congreso? Esto quiere decir que no basta con una mayoría simple de votos. La ley exige una mayoría calificada para garantizar que quienes ocupen estos cargos cuenten con un amplio respaldo y que su elección genere mayor confianza e imparcialidad. La ley también señala que para ocupar estos cargos es muy necesario cumplir determinados requisitos en habilidades establecidas por la Constitución. ¿Qué son los requisitos? Los requisitos son las condiciones que una persona debe cumplir para poder desempeñar el cargo, ¿verdad? Y las inhabilidades son las circunstancias que impiden legalmente que una persona pueda ocupar un cargo público. Posteriormente, los artículos 16 y 17 regulan las atribuciones del director y las atribuciones que ejerce junto con los subdirectores. Y estas atribuciones son las funciones, responsabilidades o facultades que la ley le concede a una autoridad para que pueda ejercer su cargo. Entre esas atribuciones se encuentran dirigir la institución, coordinar el trabajo administrativo y el trabajo técnico también, supervisar el funcionamiento de las oficinas registrales y presentar legalmente al Registro Nacional de las Personas. Los artículos 18 al 22 también explican que existían dos subdirecciones, una administrativa y otra técnica. Además, regulan quién sustituye a las autoridades cuando existe una ausencia y cuando esa ausencia es temporal. ¿Cuáles son las causas? También describe cuáles son las causas por las que pueden ser removidas y cuáles son las funciones específicas de cada subdirector. Y la actualización constitucional, que es importante mencionar, que la presentación también explica que actualmente existe una gran diferencia entre la Ley del Registro Nacional de las Personas y la Constitución. La reforma constitucional contenida en el decreto, si no estoy mal, del decreto 200-2018, ratificada en 2019, que estableció que el Registro Nacional de las Personas ya no sería administrado por un director y dos subdirectores, sino ya por una comisión permanente integrada por 3 comisionados propietarios y 2 suplentes con una presidencia rotativa anual. Sin embargo, los artículos 14 al 22 de la ley del Registro Nacional de las Personas nunca fueron modificados para adaptarse a esa reforma constitucional. Por eso existe una diferencia entre lo que dice la ley y lo que actualmente establece la Constitución. ¿Prosigo, abogado? Gracias, Kimberly. Escuchemos a la compañera Heidi. Ok, buenas noches a todos. Yo voy a hablarles sobre los registradores civiles, quiénes son y qué es lo que ellos hacen, ¿verdad? Dice que el registrador civil es una persona que ejerce una función pública en un área geográfica, o sea, está determinado en un municipio específicamente, porque el Registro Nacional de las Personas está distribuido en los 298 municipios de nuestro país. Tiene un registrador civil auxiliar, que es como un subordinado o asistente de que fracciona directamente este municipio que les comentaba. Los requisitos para ser registradores civiles son requisitos, digamos, básicos, donde dice que tiene que ser hondureño, mayor de edad,
tiene que tener educación media, una capacitación oficial y algo muy importante que menciona la ley, que tiene que ser honorable. Y claro que es muy importante porque, como lo mencionaban nuestras compañeras al inicio, la naturaleza del Registro Nacional nos dice que es una institución de seguridad nacional, donde tienen a cabalidad prácticamente nuestra vida civil de manera general, ¿verdad? Entonces es muy importante esta partecita de honorabilidad. Dice que la jurisdicción en 3 niveles tienen municipio, fracción territorial y agentes diplomáticos y consulares. Y es muy importante porque algo que estudiábamos era que en este caso los agentes diplomáticos que están en otro país fungen como registradores civiles. Y eso es muy importante porque allá tal vez en otros países donde haya un convenio directamente que pueda el Estado de Honduras tener un consulado, estas personas que son agentes diplomáticos también les sirven a los hondureños que están allá para poder generar todo el tema referente a sus derechos de identidad y que ya veremos más adelante qué es lo que hace el Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues inscribir, certificar hechos y actos civiles, custodiar libros y archivos bajo su cargo, remitir estadísticas e informes periódicos y atender identificaciones, promover inscripciones y algo aquí que dice y que es muy importante, que es prohibido actuar de su área o delegar funciones, alterar registros y negarse a atender solicitudes. Como lo hablábamos, tiene que ser una persona ética, porque lo que se está manejando aquí es la identidad de los ciudadanos hondureños. Algo que nosotros investigamos a nivel del Registro Nacional de las Personas y lo vamos a ir viendo es que está conectado con las leyes, con el Código de Familia, el Código Civil, el Código Penal y que también está avalado por leyes internacionales. Incluso revisábamos que el Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 1963, y aquí recalcamos que Honduras es parte, en su artículo 5, literal F, reconoce entre las funciones consulares actuar como notario en la de funcionario de registro civil. Entonces entendemos que esta ley no solamente está cumpliendo una ley nacional, sino que también está respaldando un artículo de un convenio internacional. Y esto para garantizar el derecho de los ciudadanos a la identidad y a todo lo que conlleva, como por ejemplo en los países que les es permitido, hasta votar incluso, tener su identidad, tener sus papeles en regla, porque si bien los hondureños que emigran tal vez no tienen todas las, digamos, instituciones directas que pueden tener en el país, sí hay representantes para poder respetar estos derechos. Y era muy importante para mí poderlo comentar. También es importante mencionar que Honduras puede fungir esto siempre y cuando no violemos los derechos del país al que Honduras tenga el convenio, ¿verdad? Y que también esté dentro de este mismo convenio sin violentar pues las leyes del país. Si el país lo permite y Honduras tiene convenio, pues lo pueden hacer con toda libertad e incluso lo van a ver más adelante en las diapositivas siguientes, donde la identidad, donde se puede usar la identidad y los demás documentos oficiales en nuestro país. Además, creo que algo que es importante mencionar es que cuando hablamos de identidad, el Registro Nacional de las Personas, una de las características actuales que tiene, no es solamente para el tema de identidad, sino que también en los conceptos nos decía que funge también como una de aduanas, o sea, prácticamente ellos tienen como esa responsabilidad migratoria también, porque ahora llevan el control de esta gestión. Los oficiales civiles y las competencias, jurisdicción, pues ¿quiénes son los oficiales civiles? No son los mismos, aquí vamos a ver, porque el oficial civil departamental o seccional aquí dice que su función es cuasi jurisdiccional.
yo revisando este concepto me di cuenta que es prácticamente como un administrativo, pero que también lleva temas de leyes. O sea, no es un abogado, no es un juez, pero prácticamente también resuelve reposiciones, rectificaciones y oposiciones. O sea, y aquí lo dice, que uno de sus requisitos es ser un licenciado en ciencias jurídicas, precisamente porque dentro de las funciones que él tiene está también funciones jurisdiccionales o funciones legales que tiene que gestionar. Si ustedes se fijan en el que vimos de registrador civil, los requisitos eran menores, eran requisitos más formales, digamos, pero en este caso sí ya necesita ser un licenciado en ciencias jurídicas, colegiado, con 2 años de experiencia. Esto lo dice el artículo 31 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Entre las prohibiciones que no puede admitir pruebas ilegales, no adelantar criterios y no intervenir en funciones ajenas. Dentro de las atribuciones, y aquí es más o menos lo que les mencionaba, que es tramitar o resolver casos de petición de partes. Entonces ya sus funciones ya son un poco más oficiales o más específicas, digamos, un poquito más complejas en el sentido de que ya va tocando temas legales, corregir errores propios del registro civil, que sabemos y lo hemos mencionado, y el abogado lo ha mencionado en clase, y los compañeros también lo han dicho, de errores del propio registro civil que pueden darse, formalizar resoluciones, que más adelante también se va a hablar de eso, investigar antes de resolver. Esta característica era bien importante porque yo veía que no solamente es resolver, sino que previamente él tiene que estar en conocimiento pleno de lo que está resolviendo. No puede simplemente tomar una decisión, sino que tiene que haber un análisis previo soportado para esto. Pedir la colaboración de instituciones del Estado y otros particulares. Una de las leyes del Registro Nacional dice que las instituciones del gobierno están a expensas de apoyar al registro, o sea, cualquier necesidad del Registro Nacional de las Personas, estas instituciones tienen que gestionar o fungir y decir, estar a expensas de lo que solicite también el Registro Nacional de las Personas y rendir cuentas de las actividades realizadas, por supuesto. Aquí vamos a ver la estructura del sistema de registro civil. Y aquí vemos que está compuesto por 7 componentes. El registro del Estado civil, algo que me parecía muy importante y es muy importante recalcarlo aquí, y lo voy a decir por mí misma, no por tal vez los compañeros si estaban claros, pero yo no, que cuando uno le pregunta normalmente qué es Estado civil, uno se le viene a la mente casado o soltero, pero en realidad el Estado civil, y lo dice el Registro Nacional de las Personas en el artículo 43, si no estoy mal, o por ahí, perdón si me equivoqué del artículo, que el Estado civil realmente es la vida del ciudadano hondureño, desde su nacimiento hasta su defunción. No se limita únicamente al matrimonio, sino que todo lo que conlleva desde su paternidad, casamiento, divorcios, prácticamente es llevar como la cronología de lo que ha hecho la persona en relación a otras personas, con relación a otras personas, porque vemos, si se vuelve padre, pues ahí ya funge en la vida de alguien más, esposo de alguien más, e incluso lo podemos ver nosotros cuando sacamos la parte de nacimiento, cuando hay notas marginales, pues precisamente por eso, y uno de los principios mencionaba que había una correlación entre todas las gestiones que hacía el Registro Nacional de las Personas. Una muy importante, y creo que es la que más conocemos todos, que es la identificación, porque es el lugar donde nosotros vamos a sacar nuestra identidad cuando cumplimos la mayoría de edad. Gestiones administrativas de manera general, lleva un archivo que ya lo vimos o lo vamos a ver sobre los libros, estadísticas, censos electorales. Una de las características, y lo dice la naturaleza del Registro Nacional de las Personas, que si bien mi compañera lo mencionó, que al principio dependía del Tribunal Nacional Electoral, en aquel tiempo llamado Tribunal Nacional Electoral, si no estoy mal, Tribunal Supremo Electoral el día de hoy,
Antes dependía de ellos, ahora no depende, pero sí dice la ley que tiene que darle sus reportes de manera gratuita. Entonces, por eso también estos censos electorales y estadísticas, toda la información que necesita el Tribunal Supremo Electoral para poder llevar a cabo todo el tema de las elecciones en nuestro país. O sea, aunque ya ahora son independientes, tienen correlación de manera específica, porque si no tenemos el Registro Nacional fungiendo en las identidades de todos de manera legal y clara, ¿verdad? No vamos a poder tener un buen, ¿cómo se llama? Unas buenas elecciones. Algo que es muy importante y creo que todos lo sabemos es que toda inscripción, constancia, tarjeta de identidad y sus reposiciones, certificaciones de nacimiento menores, todo gratuito. Incluso si entramos a la página del Registro Nacional de las Personas, vemos que dice recoge tu identidad de manera gratuita. Sabemos que cuando a veces nos cobran por ir a reponer una identidad perdida o algo, pero por lo menos yo sé que si usted inscribe a un niño, una defunción o un matrimonio de primera vez, no debería de cobrarle, ¿verdad? Pero No. sí la ley dice gratuito en el Pues artículo es que 37. no le cobran, Heidi, no le cobran. Las primeras actuaciones, la inscripción de hechos y actos jurídicos no se cobra, la ley lo dice claramente. Sí. Incluso es uno de los principios del Registro Nacional de las Personas que comentaba mi compañera. Es uno de sus principios principales y, bueno, es uno de los 7 principios que conforman el Registro Nacional de las Personas. La validez e integridad, volvemos a mencionar esto porque es tan importante y lo veíamos en los registradores civiles, porque la seguridad nacional, a mí me extrañó cuando yo leí ese texto, porque definitivamente no lo relacionaba, pero a medida que leíamos la ley, nos dábamos cuenta de la gran responsabilidad que tiene el Registro Nacional de las Personas. Tiene la inscripción o la vida de cada uno de los hondureños que obviamente gestiona y han hecho sus trámites, ¿verdad? Ahí está todo. Y esto no tiene que ser una gestión fácil. O sea, una de las cosas es que nosotros tenemos derecho a que nuestra información, hay información pública, pero nuestra información como tal también tenga esa privacidad que corresponde en los casos correspondientes, valga la redundancia. Entonces dice, la inscripción hace plena prueba mientras no se anulen judicialmente obligaciones de denunciar irregularidades y duplicidades. Si sabemos que alguien tiene mi identidad, incluso lo vemos en las elecciones, nosotros podemos, ¿cómo se llama?, demandar o denunciar pues esto de que nadie puede portar mi identidad porque esto es mío y es un derecho mío. Entonces aquí es bien importante, algo que veíamos y nos lo relacionábamos porque realmente todo lo que hemos visto en clase, matrimonio, estado civil, nacimientos, todo esto tiene relación con el Registro Nacional de las Personas. Y dicen el convenio sobre los derechos del niño, este es un convenio internacional, que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad. Habla sobre la gratuidad nuevamente en el artículo 37. Y aquí algo importante, abogado, que el Código de Familia, en el decreto 7684, que ya lo vimos, donde regula la afiliación y la prueba de nacimiento, ¿verdad? Entonces aquí viene a compaginar todo prácticamente, ¿verdad? Entonces, muy importante cómo la ley se relaciona de manera directa. Aquí vemos el estado civil, el artículo, dije 43, era el 42, que dice que el estado civil es la calidad de la persona natural en orden a su relación de familia, en cuanto le confiere o le impone determinados derechos y obligaciones. Aquí vemos que al momento de inscribirse, por eso es que está importante al mencionar el estado civil, porque de manera directa, al momento de inscribir, también nos hace parte de nuestros derechos, pero también obligaciones. En el caso de los padres, por ejemplo, que tiene la obligación con sus hijos, y ya vimos la ley, los derechos del niño,
que se acreditan en su expediente de vida registral, que es algo muy importante. Incluso ahora vemos en las noticias, creo que hace 2 meses más o menos salió, de que ya estaban comenzando, que ya hace mucho tiempo se suponía, y creo que alguna compañera lo va a hablar en las disposiciones finales, que una de las cosas que el Registro Nacional debía de hacer era identificar a los niños. Creo que ya está en movimiento, por lo que estuve viendo algunas noticias, no sé cómo va a ir eso, pero ya no solamente los mayores de edad van a tener una identidad, sino que también los niños. Entonces, aquí dice que contiene, pues, el expediente de la vida del nacimiento, desde el nacimiento y la defunción, que era lo que hablábamos, que comprende matrimonio, filiación, tutela, nacionalidad, opciones y rectificaciones. ¿Qué efectos jurídicos tiene? Pues la alteración da derecho a indemnización judicial. Ningún hecho surte efecto frente a terceros hasta que se inscribe. Y este artículo en particular es sumamente importante, porque nosotros conocimos en el derecho a familia el nacimiento, la adopción, vimos el matrimonio, pero nada surge efecto hasta que esto se inscribe. Y para mí esto es como la base del Registro Nacional de las Personas, porque prácticamente en el momento que se inscribe es donde surge el derecho y surgen las obligaciones, porque ahí es donde se genera la indemnización judicial, o el hecho judicial. Ahí es donde cobra vida todo lo que hemos hablado, nacimiento, matrimonio, etcétera. Y aquí, muy importante, habla sobre el derecho al nombre, que todos tenemos derecho a tener un primer apellido del padre, un primer apellido de la madre. Si no, y lo dice la ley, que si no tiene el apellido, que el padre no da el apellido, puede inscribirse con el apellido de la madre, sea 1 o 2. No se inscribe, y aquí la ley menciona de algunos casos en específico donde prohíbe, ¿verdad? Y ya sabemos que a veces la gente, si bien son los hijos y tienen derecho a ponerle como quiera, la ley también regula esto para evitar ciertas situaciones fuera de lugar, ¿verdad? Que no se inscriben nombres contrarios a la moral, ni más de 3 nombres. También leía que no se inscriben, por ejemplo, nombres del hermano. No puede ponerle usted igual que el hermano, porque serían 2 personas con el mismo nombre, los mismos apellidos, los mismos. Entonces, tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Por temas de identidad. Y aquí nos dice que la ley del Registro Nacional de las Personas, que era lo que les mencionaba, no crea estas instituciones, el Estado Civil, el nombre, la afiliación. Esas nacen del Código Civil y del Código de Familia, sino que les da el mecanismo registral y propietario que las hace jurídicamente eficaces y oponibles. Como les decía, al momento de la inscripción es que se crea el respaldo jurídico. Gracias, Heidi. Escuchemos a Dulce María Ulloa. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, abogados. Esperamos hacerlo bien hoy. A mí me toca hablar sobre la inscripción de nacimiento. Ya lo decían en sus exposiciones las demás compañeras, que ahora es de carácter obligatorio, que desde que El micrófono, Dulce. Sí, gracias. El niño debe de estar, debe ser inscrito. Y el plazo que se le da a los padres es de 1 año para que puedan cumplir ellos con este requisito legal. Ahora es de 6 meses, eso está reformado. Perdón, eso no. Y ya lo decía que es de obligatorio cumplimiento, y el Registro Nacional de las Personas está en la obligación de inscribirlo y no rechazar. Los datos que debe de llevar son el lugar, la fecha, el sexo, el nombre del bebé y los datos de sus papás. En ciertos casos especiales, dice que los hijos, casos especiales, dice hijos de hondureños en el extranjero,
o nacimientos múltiples, mortinato y muerte de recién nacido que no exime de inscribirse, o sea que los hijos de los padres, por ejemplo, que están fuera del país, también tenemos derecho, o los hijos nuestros tienen derecho a ser inscritos actualmente. Ya podemos ir, por ejemplo, yo hace poco fui testigo de un pariente, ¿verdad? Pero también tengo que llevar mis documentos porque si no, como estamos en el extranjero, como que hay más exigencia por el cumplimiento de los requisitos que debemos de presentar. La impugnación, dice administrativa, si no la hicieron los padres, el artículo 62 no exige indicar el estado civil. Lo víamos también en el Código de la Familia, que antes por el estado civil de los padres incluso se discriminaba a los hijos, o no se les daba el apellido, o no se cumplía con las responsabilidades como padres. Ahora el Registro Nacional de las Personas, uno de los requisitos es que no debe de preguntar si los papás están casados o es una relación por fuera, como le dicen en el vulgo común, sino que tiene que hacerse el procedimiento que corresponde hacer. Y lo dice el Código de Familia en el artículo 99, que les decía que ningún hijo debe de ser discriminado y que todos nacidos de matrimonio o no nacidos de matrimonio tenemos iguales derechos ante la ley. Y también la diferenciación, no se debe de haber diferencia por el estado civil de los padres. La otra. Matrimonio de uniones de hecho y de funciones. Los matrimonios y uniones de hechos, la inscripción obligatoria para producir efectos legales. O sea, ya lo mencionaban las compañeras, sí, los matrimonios, como le decíamos, los matrimonios y las uniones de hecho y las defunciones, no, aunque se realice el proceso legal correspondiente, pero no se inscriben en el Registro Nacional de las Personas, eso legalmente no tiene validez. Incluso se dice en uno de los artículos que si un niño nace y nunca es inscrito en el Registro Nacional de las Personas, es como que no existiera legalmente. Alcalde o notario remite el expediente en 15 días, o sea, la persona que se encargue de hacer el proceso del matrimonio o la legalización de las uniones de hecho tiene solamente 15 días para llevar el expediente y que éste sea inscrito. También dice que los contrayentes en el caso del matrimonio y la unión de hecho, también los contrayentes en su caso pueden llevar ellos el expediente para que les sea inscrito. O sea, no necesariamente tiene que ser el alcalde o el notario que lo remita, sino que ellos mismos pueden hacer ese trabajo de ir a que se les inscriba. El matrimonio en el extranjero igual es un tema que lo tocamos en las clases abogados, donde dice que cuando nos casamos acá en el extranjero, podemos hacer el trámite para que sea válido en nuestro país, lo podemos hacer a través de los agentes consulares. Las defunciones que nos habla en el artículo 67 y 72, dice que igual debe de inscribirse en el registro civil del último domicilio, también en la clase de
del Código de Familia, se nos hablaba de eso, de que cuando vamos a registrar una defunción, esta debe de realizarse o en el último domicilio de donde vivió la persona. O sea, por ejemplo, para dar un ejemplo, cuando un hondureño muere aquí en Estados Unidos, como casi siempre son trasladados sus cuerpos para Honduras, entonces para hacer el registro de la defunción debe de hacerse en el lugar donde fue su último domicilio. Y el plazo son 6 meses. El documento legal, si no tiene un documento legal para hacer este proceso, puede llevar la declaración de 2 testigos y en casos especiales dice cuando la persona no identificada y muerte en conflicto armado, también lo hablamos en la clase de este tipo de las personas que son casos especiales cuando no se identifica porque se murió en un conflicto, los familiares pueden hacer esa inscripción con testigos y otras requisitos legales que pide el Registro Nacional de las Personas para inscribir las defunciones. Bien, gracias, Dulce. Y terminamos con la compañera Gloria. Bravo, Dulce. Vamos a hablar acerca de las naturalizaciones y las adopciones, que aquí abarcaremos lo que es que los hondureños naturalizados, estos deben inscribirse en 15 días y que hay un libro especial para esta doble nacionalidad. En las adopciones podemos ver en el artículo número 77, esta es clave ya que la adopción no produce efectos legales hasta que esta pues se inscribe y que para esto es el Registro Nacional de las Personas. La inscripción también es constitutiva, es decir, que sin ella la adopción no existe jurídicamente. La Ley Especial de Adopción también confirma que la inscripción en el Registro Nacional Civil se rige por la Ley del Registro Nacional de las Personas. ¿Puede continuar, compañera? Aquí vamos a hablar acerca de las reposiciones. Las reposiciones son este procedimiento para corregir las omisiones. Si alguien no inscribió su nacimiento, su matrimonio, la muerte de un familiar, puede pedir esta reposición y cada caso tiene sus requisitos específicos. Como prueba, la posesión notaria del Estado del hijo acerca vamos a hablar que el Registro Nacional también puede solicitar esta reposición de oficio si se encuentra dañada, si se encuentra deteriorada, la puede solicitar esta reposición. También esto tiene requisitos para poder solicitarla y entre ellos tenemos lo que es la constancia de no inscrito acerca de los testigos, certificado de los padres, también 2 de 9 documentos que son secundarios y en el matrimonio se necesita la constancia de no inscrito, constancia de celebración del matrimonio o asimismo de 2 testigos que hayan estado en los actos matrimoniales. Acerca de la difunción, la constancia de no inscrito, también es importante que si no, la constancia del cementerio, un testigo, la constancia de hospitales, todo eso son requisitos que nos sirven para poder hacer reposiciones. Puede continuar, compañera. Cuando hablamos acerca de la identificación nacional, vamos a hablar acerca de nuestra identidad y hablamos de la tarjeta de identidad, que esta es obligatoria, y también del carnet de los menores.
Estos son a través de procedimientos técnicos y de seguridad. La identificación, pues este documento nos permite a nosotros ejercer los derechos. Es obligatoria a partir de los 18 años. También los menores de 17 la pueden solicitar. También se renueva cada 10 años y se puede solicitar anticipadamente a los 17 años, como le decía. La primera vez que se solicita, se necesita de un acompañante familiar, de 2 testigos para confirmar la identidad. También debemos decir que Honduras cumple así con la ODS, que es la ONU, de proporcionar un acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimiento, compromiso internacional que Honduras cumple a través de los derechos del niño y la niña, que es obligatorio la inscripción desde el momento de su nacimiento y así poder identificarse. Vamos a hablar acerca de la seguridad y la custodia de la documentación, ya que la estructura documental, permítame, la estructura documental se hace en un libro original, luego y un libro de copiador se llama, y luego pasa a un archivo central, y el archivo, el municipal y el auxiliar son 13 tipos de contenido en el Banco Central, vamos a decir. La custodia de la documentación también aquí incluye lo que es la confidencialidad y el acceso, que esto lo podemos encontrar en el artículo 106 al 109, y aquí hablamos acerca de que es prohibido extraer datos sin autorización. De estos datos, 8 son públicos sin restricción, como por ejemplo el nombre, el número de identificación. También aquí hay otros datos que no se pueden mencionar como públicamente porque son datos muy específicos y son de seguridad. Cuando hablamos de la modernización y el respaldo, hablamos de registros electrónicos con validez plena. Hay un respaldo diario en un archivo central y semanal en el Banco Central de Honduras. También aquí podemos mencionar acerca de la modernización, que el Registro Nacional de las Personas hoy cuenta con una aplicación donde las personas a través de estos registros electrónicos se puede descargar el acta de nacimiento y así solicitar muchos otros documentos que son de gran importancia, así como muchos estamos fuera del país y es necesario. Entonces ahí pues, tenemos acceso a este tipo de documentación y a esta modernización del Registro Nacional de las Personas. Y aquí vamos a hablar acerca, perdón, continúe compañera. Acerca de los... Yo quiero saber, perdón, Gloria, ¿cuántas diapositivas le faltan? Estamos casi terminando, casi terminando, por eso yo estoy como un poco breve porque sinceramente vemos que el pero tiempo es que yo lo menciono porque no han presentado aspectos importantes partiendo del tema del contenido constitucional del Registro Nacional de las Personas, que se describe del artículo 39, que establece que todo hondureño debe ser inscrito en el Registro Nacional de las Personas, y lo que establece la Constitución en relación al registro, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Y por otra parte, cuando ustedes realizan una presentación de este tipo, que está muy bien, no digo que no, pero el problema de utilizar inteligencia artificial es que ustedes, yo lo había mencionado, necesitan revisar el contenido, porque aquí hay información que se omitió, ¿verdad? No nos hablan mucho cuáles son los hechos y actos vitales, no nos establecen, y necesito que ustedes incluyan este contenido, este concepto, porque evidentemente nosotros abordamos a lo largo de la clase, así como Heidi lo mencionó, todo lo que los hechos y actos vitales corresponden.
Entonces, vamos a darles un par de minutos el día de mañana para que empiecen, antes de darle la participación al grupo siguiente para que puedan revisar si gustan y completar el contenido del día de hoy. ¿De acuerdo?